Hola, mi nombre es May Ortiz y quiero agradecer al doctor Alonso Alarcón Mojica, coordinador nacional de danza del IMBAL, por esta invitación. Desafortunadamente no pude asistir debido a una cuestión de salud. Sin embargo, no quería desaprovechar esta oportunidad para poder participar y compartir algunas discusiones y dudas, ¿no? Y experiencias también que he tenido en torno a ciertas problemáticas a las cuales me he dedicado hace 14 años. Me refiero a la gestión cultural desde una perspectiva de la diversidad sexual, específicamente dentro del campo artístico. Desde hace 14 años me dedico a colaborar, a trabajar en distintos eventos, actividades, procesos, festivales, en fin, que se dedican a impulsar la discusión sobre las disidencias o de la diversidad sexogenérica en los campos artísticos, música, danza, teatro, literatura, etcétera. Y parte de este proceso que he tenido en mi carrera profesional me ha impulsado a generar una serie de reflexiones en torno al por qué es necesario y pertinente pensar la gestión cultural desde una perspectiva de esta índole. Voy a compartir pantalla para poder comenzar mi intervención, la cual será muy breve. Simplemente me interesa eh, compartir una serie, insisto, de ideas, de propuestas, de reflexiones que he tenido en torno a este tema. Lo primero es que una de las cosas que me parece que es importante plantear es qué entendemos por lo artístico. Y esto tiene una serie de problemáticas vinculadas a la idea de lo que entendemos por arte. Y esto no es casual. Esto, por supuesto, está vinculado a por qué en determinado momento histórico se empieza a hacer una revaloración de estas producciones artísticas que anteriormente habían estado al margen o en las periferias de los discursos institucionales vinculado a lo que hemos valorado, ¿no? No solamente dentro de los espacios museísticos, sino también dentro de los espacios dancísticos, escénicos, musicales, etcétera. Y esta palabra, ¿no? De arte, por supuesto, ha sido vinculada a cierta clase de prácticas, ¿no? De tradiciones, de costumbres, incluso de ritualidades occidentales que han permitido entender que ciertas producciones estéticas sean valoradas y otras no. Y en ese sentido me parece que es muy pertinente e importante pensar en qué tipo de prácticas han sido pensadas desde este campo de lo artístico. En ese sentido, podríamos estar pensando, ¿no? Cómo cierta clase de producciones vinculadas a ciertas civilizaciones han sido legitimadas para pensar lo artístico y otras no, y han quedado al margen. En este sentido, también podríamos pensar cómo no solamente desde la disidencia sexual, sino desde ciertas producciones estéticas vinculadas con lo étnico, ¿no? Como el caso de ciertas comunidades indígenas, las producciones que se crean dentro de estas comunidades son consideradas dentro de estas categorías. Por ejemplo, la idea de arte popular o la idea de las artesanías, ¿no? Que es un ejemplo muy claro de cómo han entrado dentro de otras categorías y no han sido insertas dentro de la idea de lo que tenemos como lo artístico. Por supuesto, esto viene de una discusión que parte, por supuesto, de la idea de la estética y de cómo ciertas producciones vinculadas a Occidente, especialmente legitimadas por la idea, ¿no? de este eurocentrismo y de la idea de Grecia, Roma, posteriormente el Renacimiento, el clasicismo, en fin, toda una genealogía que ha permitido pensar lo artístico desde ciertos lugares, desde ciertos espacios geográficos, desde ciertos discursos estéticos, ¿no? Desde ciertos espacios de enunciación donde se va legitimando lo artístico. En ese sentido, me parece que no podemos obviar, ¿no? Esta palabra que ha sido muy conflictiva, especialmente en un momento donde nos estamos cuestionando la pertinencia de los museos, la pertinencia de incluso llamar a ciertas cuestiones o ciertas prácticas, rituales o costumbres, tradiciones, formas de entender como válidas, ¿no? Dentro de ciertos espacios institucionales donde ha surgido una serie de batallas para poder entender qué es lo que estamos produciendo y por qué es
valioso y por qué es digno de exhibirse, mostrarse, consumirse o verse dentro de ciertos circuitos de la cultura y de las artes. En ese sentido, me parece muy pertinente pensar por qué cierto tipo de producciones quedan al margen o a la periferia, ¿no? De estos procesos de legitimación de lo estético. Por eso me parecía muy pertinente pensar hasta qué punto, ¿no? Cierto tipo de creaciones son validadas y legitimadas en un determinado sistema artístico. Y en este caso podríamos pensar la producción de las mujeres, la producción de las comunidades indígenas, la producción, por ejemplo, de comunidades afrodescendientes, incluyendo, por supuesto, estas creaciones, ¿no? O estas temáticas que están vinculadas a las disidencias sexogenéricas. Y es ahí donde empieza mi discusión, ¿no? Porque considero que muchas de estas producciones que hemos creado dentro de las colectividades sexodisidentes han caído precisamente dentro de estas periferias y dentro de estos márgenes. Hoy en día, por supuesto, estamos en un nuevo proceso donde se está generando cierta valoración a esta clase de prácticas. Es evidente, ¿no? Que incluso la creación, ¿no? El diseño de este evento, ¿no? Que nos está convocando. De prácticas coreográficas, ¿no? Que están vinculadas con el tema del género, pues nos ha traído aquí precisamente porque empieza a transformarse la visión en torno a la valoración que hay a partir de estas producciones que en un momento no eran aceptadas, no eran bien vistas y por supuesto no eran valoradas como algo artístico. Y por supuesto también estamos hablando de las prácticas dancísticas, ¿no? Que tenían en su centro temáticas vinculadas al tema de la diversidad sexual. Y es de ahí donde me gustaría también pensar, bueno, cuál ha sido la situación en el caso mexicano, ¿no? Tenemos, por supuesto, a personajes como los contemporáneos, que muchos de ellos, ¿no? Como Villaurrutia, Pellicer, Montenegro, en fin, varios de estos personajes, pues eran parte de la comunidad, ¿no? Hoy en día llamada LGBTIQ más, etcétera, ¿no? Que por supuesto también estos nombres o estas nomenclaturas o estas formas de nombrar, de nombrar y de nombrarnos a estas colectividades sexodisidentes dentro de las discusiones sobre el género no existían. Sin embargo, hoy tenemos estas palabras que nos ayudan a nombrar aquello que en algún momento ni siquiera era posible pensarlo, ¿no? En el campo, incluso desde lo académico. Y aquí, bueno, puse algunas imágenes para poder referirme a este grupo que por supuesto fue central en estas discusiones y que empezaron a abrir de alguna manera estas posibilidades de pensar las prácticas, ¿no? Sexodisidentes dentro de las producciones artísticas. También hay que pensar en ese otro correlato que había, no solamente dentro del campo artístico y académico, sino cómo eran miradas estas sexodisidencias en la sociedad. Y te traigo aquí una fotografía del archivo Casasola para poder pensar un poco cómo eran miradas, ¿no? Si vamos a encontrar de manera muy recurrente estas representaciones, en este caso a través de una fotografía en estados carcelarios, ¿no? Lo vemos con este archivo Casasola y más adelante, hacia los años 60, 70, vamos a encontrar estas representaciones de nuestras comunidades, de nuestras colectividades también en separos, ¿no? Como lo hizo en el caso del Alarma, ¿no? Este periódico también que fue muy famoso y que se mofaba de estas comunidades que eran disidentes a esta norma o heteronorma. Por supuesto, existen algunos archivos que fotográficos que han estado saliendo en los últimos años, donde nos permiten ver también otras realidades. Aquí tenemos, por ejemplo, el acervo de Gabriel Barajas en una de las colecciones que hemos presentado en Somos Voces, así como también en el Museo Numismático, en el Museo de Arte Moderno, en la UAM, ¿no? En la Rectoría de la UAM, donde hemos tratado de visibilizar estas otras representaciones que, por supuesto, eran también se hacían presentes en esos años que desafortunadamente pues fueron ocultadas o borradas y no habían dado
no habían visto la luz, ¿no? Precisamente por no tener las posibilidades de exhibición. Y este problema de la exhibición, por supuesto, también nos remite a una de las luchas más importantes que se hicieron hacia los años 70 en nuestro país, y es precisamente las luchas que se hicieron del Frente Homosexual de la Acción Revolucionaria, que posteriormente dio la posibilidad de una serie de luchas, no solamente a nivel social o a nivel político, sino también a nivel cultural. Por eso me parece muy importante pensar el problema de la representación, la lucha, las disidencias y lo artístico desde una perspectiva que nos permite interseccionar qué es lo que estaba sucediendo en este momento y por qué la gestión cultural, ¿no? La gestión de este tipo de prácticas, de este tipo de otras estéticas que habían quedado al margen, empiezan a tomar una gran fuerza en este movimiento. Tal vez no muchas personas conocen que, por ejemplo, en el caso de Nancy Cárdenas, que se dedicaba a las artes escénicas, igual que Juan Jacobo Hernández, o incluso el caso de Javier Lizárraga, ¿no? Se dedicaban a la investigación, estaban insertos dentro de las producciones artísticas. Por eso me parece que es muy importante rescatar cómo el movimiento de liberación homosexual en el caso mexicano va a tener un impacto muy fuerte en el caso mexicano, porque no se puede pensar la lucha social, la lucha política, sin pensar en el movimiento cultural y en el movimiento estético. O sea, me refiero a estas distintas producciones artísticas en el teatro, la danza, la música, las artes visuales, en fin, todas estas distintas expresiones que va a ser sumamente importante pensarlas desde este lugar como una trinchera de lucha. En ese sentido, vamos a tener a uno de los grandes promotores, gestores culturales, que va a ser José María Covarrubias, ¿no? Que desde 1987, incluso antes, ¿no? Empieza a impulsar este espacio que fue muy famoso, ¿no? La Semana Cultural Gay, posteriormente llamada Semana Cultural Lésbica Gay, y más adelante el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. ¿Por qué retomo la figura de José María Covarrubias? Porque fue uno de los primeros gestores, promotores culturales que empieza a entender, ¿no? La importancia de que esta realidad social en la que estamos viviendo no solamente implicaba una lucha social y jurídica por el reconocimiento y la visibilidad de los derechos de nuestras colectividades, sino que tenía que ser un cambio realmente profundo, ¿no? Y hoy lo vemos de manera muy clara. Existen muchísimas leyes, ¿no? En nuestro país que buscan proteger nuestros derechos, pero tenemos todavía una serie de disputas en términos culturales y en términos pedagógicos, donde a pesar de todos estos avances legales, no necesariamente esto se ve reflejado en la realidad o nuestras realidades sociales, ¿no? Podríamos ver tal vez en alguna dimensión ciertos cambios en nuestra cotidianidad, cierta visibilidad de nuestras colectividades. Sin embargo, esto no necesariamente se traduce en un respeto. Seguimos siendo un país donde se siguen produciendo muchos crímenes de odio en contra de las poblaciones lésbicas, homosexuales, trans, bi, etcétera, ¿no? Y nos coloca en segundo lugar a nivel latinoamericano. Por eso es muy importante entender que el campo de la cultura, que el campo de las artes es un terreno de disputa, es un terreno donde hay una serie de tensiones que se siguen de alguna manera, eh, pues, generando ciertas tensiones o ciertas problemáticas que tienen que atenderse no solo en términos legales o en términos sociales, sino dentro de esta producción simbólica como es la artística y la cultural. Por eso me parece que la gestión de las artes, ¿no? La gestión de lo cultural es una de las trincheras sumamente importantes. Por supuesto, estoy pensando desde las lógicas del artivismo, ¿no? En pensar el arte no solamente que su valor es por sí mismo, ¿no? Sino que desde estos discursos, desde estas luchas, el arte también se convierte en una herramienta política para poder hacer una serie de discusiones dentro del campo simbólico. Por supuesto, hoy en día existe una serie de representaciones, tanto en los medios de comunicación masiva como en las redes sociales, y existen múltiples representaciones de lo que hoy es posible ver en distintas plataformas, pero esto es debido precisamente a que desde esta lucha cultural no se hizo una lucha por la representación, por la visibilidad y por la presencia de estas distintas colectividades. Eh,
Y finalmente, ¿no? Quisiera poner a discusión una serie de tópicos que me parecen fundamental entender en la actualidad, ¿no? Por un lado, dentro de las lógicas de la gestión de las artes, ¿no? Y por supuesto de la cultura, ¿qué estamos entendiendo por arte? ¿No? ¿Qué estamos valorando, ¿no? Desde este discurso artístico en todas las distintas disciplinas que hoy podríamos analizar o podríamos entender desde la producción de estos distintos discursos estéticos, ¿no? En nuestro país. Y me refiero a la música, al teatro, a la danza, incluso dentro de las artes populares, ¿no? Siempre me gusta comentar que muchas de estas personas que se dedican a la producción de esto que hemos llamado el arte popular o de las artesanías, también hay mucha comunidad de la diversidad sexual que empieza a ser visible, que empieza a hablar desde sus propias formas de producción dentro de las comunidades y que también están haciendo una lucha muy interesante. Pero bueno, me parece que es importante también disputar la categoría, ¿no? ¿Qué es lo que se representa? ¿Quién lo representa? ¿Cuál es la intención? ¿No? Y cuáles son también estas distintas problemáticas que hay en cuanto a la producción, a la distribución, a la circulación, al consumo de ciertas producciones artísticas, ¿no? Y por supuesto, me refiero a las que están vinculadas con el tema de la diversidad sexual. En ese sentido, me parece que la gestión de las artes tiene mucho que decir y mucho que hacer para poder visibilizar y para poder permitir, ¿no? Que este tipo de producciones que hacen nuestras colectividades, nuestras comunidades disidentes, puedan hablar en primera persona y producir representaciones en primera persona y disputar el terreno artístico y cultural. Por supuesto, hay una serie de discursos que se están surgiendo en nuestra contemporaneidad que son fundamentales pensar desde ese lugar, ¿no? También tenemos, por supuesto, discursos de odio, discursos de intolerancia y que son los discursos que precisamente son a los que estamos tratando de buscar. Echar hacia atrás, ¿no? A partir precisamente de esta lucha desde el campo simbólico. En ese sentido, me parece que el problema de la representación, ¿no? Como ya lo decía Stuart Hall de los estudios culturales, es un problema fundamental, es un problema central que tiene que ver, ¿no? Con las luchas, con las discusiones contemporáneas. Por otro lado, también tenemos tres problemáticas, ¿no? ¿Qué tipo de producciones estéticas estamos generando, ¿no? ¿Quiénes las están estudiando? ¿Cómo las estamos sosteniendo? ¿Cuáles son estos fundamentos que estamos dando desde la academia, pero también desde las comunidades, desde la ciudadanía, para poder pensar en qué otras estéticas estamos produciendo, ¿no? Incluso que están generando cierto tipo de contradiscursos a estas estéticas hegemónicas. No podemos pensar la producción artística, la producción cultural sin pensar en la política. Y me refiero a la política entendiendo estas problemáticas que hay en torno al poder, ¿no? ¿Quién detenta ese poder dentro de los campos culturales y de los campos artísticos que permiten la visibilización o no, ¿no? En ese sentido también, por eso pongo estas tres palabras que me parecen fundamentales, entender cuáles son esas lógicas de ocultamiento, o sea, de censura, ¿no? Del borramiento de nuestras propias historias que apenas se están construyendo desde todas las disciplinas artísticas, ¿no? Precisamente a partir de eventos como este es donde se está generando un resquebrajamiento de esas historias hegemónicas y empiezan a insertarse otras nuevas formas de pensar y de ver y de entender estas disidencias. En ese sentido, me parece que no es casual, ¿no? Que tengamos que pensar también el problema de la ideología, ¿no? Por supuesto, no hay discursos transparentes, ¿no? Hay discursos que han sido ideologizados y que están manteniendo cierta postura, incluso, ¿no? En estas posibilidades que hay al gestionar un evento cultural, un evento artístico. No podemos renunciar a pensar el problema político, ¿no? Sin vincularlo con la discusión ideológica que hay detrás de cada uno de los eventos que se están produciendo, que se están realizando, no solamente a nivel institucional por ejemplo, en este caso del Instituto Nacional de Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia y toda esta infraestructura cultural que posee la Secretaría de Cultura, sino también lo que está sucediendo, ¿no? En términos de gestión cultural a nivel de estas políticas de la iniciativa privada, ¿no? De estas luchas por la representación a nivel empresarial. ¿Qué están gestionando? ¿Dónde se está invirtiendo ese dinero? ¿Cuáles son esos discursos que les interesa apoyar o no apoyar, ¿no? En este sentido, me parece que
esta lucha, ¿no? Por nuestra existencia, ¿no? Por nuestros derechos culturales, sí está implicada, ¿no? La forma en que estamos disputando este terreno, ¿no? De lo cultural y de lo artístico desde nuestras disidencias para poder hacernos presentes, hacernos visibles a partir de esto que estamos gestionando. Y gestión también me parece que es una palabra importante, ¿no? Por discutir, por pensar. En algunos casos se ha pensado la gestión como una mera forma de administrar, ¿no? Cierta clase de recursos e incluso de insertar ciertas lógicas de gubernamentalidad, ¿no? Por lo que implica la administración de los aspectos simbólicos de la vida humana. Pero a mí me parece que gestión también puede ser pensada desde la idea de gestar, ¿no? De dar a luz, de permitir ciertos procesos sociales que pueden cambiar y reestructurar las formas en que nos organizamos. En este sentido, me parece que es sumamente importante culminar, ¿no? Con la necesidad de replantearnos, ¿no? La política cultural que estamos viviendo en este país, ¿no? Porque me parece que hay varios problemas que estamos viviendo. Como ya lo comenté, este movimiento cultural, artístico de las disidencias sexogenéricas empezaron desde la autogestión, ¿no? En ese sentido, me parece que hacen falta más apoyos, ¿no? La política cultural, ¿no? Si no tiene como base la administración de estos recursos económicos, ¿no? De estos recursos financieros, de estos recursos humanos, de estos recursos en especie que apoyen la producción estética de nuestras colectividades, pues entonces no va a tener ningún sentido, ¿no? El hacer tantas transformaciones, ¿no? Legales o en la administración de estos recursos si no hay un apoyo a estas producciones como lo está haciendo precisamente este ciclo al que nos ha invitado el doctor Alarcón. En ese sentido, me parece que también debe de ser visibilizado y replanteado la programación en espacios culturales, artísticos, institucionales y no institucionales, ¿no? Como siempre lo comento en cada uno de los espacios a los que voy, me parece que es fundamental pensar que no solamente estamos necesitados de esa visibilidad, y lo digo con esta palabra que puede ser muy polémica, ¿no? Durante el mes de junio, sino que debemos de extender toda esta programación a lo largo del año, ¿no? Está muy bien que se concentre en el mes de junio, ¿no? Por lo que representa simbólicamente este mes en términos de lucha social y de lucha política, pero no es posible, ¿no? Que solamente nos acordemos de ciertas comunidades o de ciertas colectividades en ciertos días, ¿no? Como pasa con las mujeres, como pasa con las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes. En ese sentido, yo propongo y apuesto porque esta política cultural que de alguna manera se está reconfigurando, sí contemple los recursos necesarios para que estas producciones, ¿no? Que se están gestionando desde los distintos espacios tengan recursos para poder realizarse, ¿no? No solamente se trata de invitar artistas por invitarles y para que tengan un pequeño espacio para ser visibles, sino cómo vamos a seguir manteniendo esta producción para que estas comunidades se sigan haciendo visibles. Y en este sentido no me refiero solamente a las comunidades de la diversidad sexual, me refiero a todo tipo de colectividades que habían quedado al margen y que habían quedado fuera de las lógicas de las instituciones. En ese sentido, me parece que no podemos pensar el problema de lo cultural si no pensamos en una transformación profunda de esta política y que, por supuesto, vaya acompañada y respaldada de recursos, no solamente en especies y de recursos institucionales en términos de programación, sino de recursos económicos que realmente apuesten, ¿no? Por una inversión en este sentido, ¿no? En un sentido de apoyo, de solidaridad, de visibilidad y de reivindicación a estas colectividades. Pues bueno, me hubiera gustado poder estar con ustedes. Desafortunadamente, como ya lo comenté, me fue imposible poder hacerme presente, pero quería dejar esta pequeña reflexión que espero sea de su agrado y que haya aportado de alguna manera a este gran ciclo que fue organizado desde la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias.